Muy bien, hoy es 9 de abril del 2021. Vamos a empezar entonces la unidad número 5 respecto al tema de trigonometría básica. Estamos acá presentes al inicio de la sesión: Ramírez Díaz, Pisco Piña, Pinedo Portelo, Navarro Arimuya, Marina Caballero, Ismiño Alvarado, Gómez Latorre, del Águila Flores, Ayachi Albilo. Muy bien. La trigonometría básica. ¿Me confirman por favor si visualizan la pantalla? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven en la pantalla el título que estoy compartiendo ahí? Sí, profe, se ve. Muy bien. Debo advertir que desde ya 2 semanas estoy teniendo problemas de conectividad. Así que si experimentamos o si por un momento pierden la señal conmigo, les pido paciencia. Voy a reingresar nuevamente, ¿ya? Siempre estoy alternando con algunos proveedores distintos. A veces en uno se va la señal, en otro retorna, así estoy. Por favor, en estas 2 semanas, creo que por debido a, no lo sé, a las lluvias, a los deslizamientos en otras lares, ¿no? Porque nuestra cobertura viene desde allá realmente. Creo que por esos acontecimientos climáticos tenemos estos problemas, ¿ya? Por favor, les pido ahí sus paciencias para conmigo. No se desesperen. Estoy tratando de hacer la mejor conectividad posible. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar. Trigonometría básica. No se asusten con este tema. No sé por qué esto a veces genera cierto terror en algunos alumnos. La trigonometría básica, la trigonometría en realidad nace desde hace mucho tiempo, que nos ha acompañado, ¿no? Que trata de medir la relación. Ojo, voy a haceros una mezcla, así como antes, como mezclamos frutas, ¿no? Y hacemos un jugo surtido igualito, ¿no? Voy a coger algunos conceptos, algunas definiciones para poder adaptarles a nuestro contexto, ¿no? Para poder entender rápidamente qué es trigonometría básica. Miren, nosotros conocemos que hay ángulos, ¿cierto? Muy bien. Y hay figuras geométricas. Entre estas figuras geométricas tenemos un triángulo, ¿no? Entre estas figuras geométricas tenemos un triángulo. Voy a dibujar un triángulo. Pero no cualquier tipo de triángulo. Nos interesa un tipo de triángulo en especial, que es este de acá. Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué me le estás pintando ese cuadradito, profe, en esta esquina? Este cuadradito en esta esquina significa 90 grados. ¿Ok? 90 grados sexagesimales. Bien. Miren, en un triángulo vamos a tener tres ángulos. En un triángulo rectángulo voy a tener dos ángulos agudos, se llaman así agudos. ¿Por qué? Porque miden menos de 90 grados. Y vamos a tener tres lados, ¿correcto? En este triángulo rectángulo, al lado más grande se le llama hipotenusa. Y a los otros dos lados simplemente se les llama catetos, ¿no? Catetos. Y si viene a tu mente la palabra opuesto y adyacente es porque algo has visto. Muy bien. Hasta ahí debemos llegar. Y de acá nace el famoso teorema de un matemático de esos lares, ¿no? Pitágoras, ¿no? De acá nace el famoso teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos o a la suma del cuadrado de los catetos, ¿correcto? Si nosotros googleamos o buscamos información en libros, vamos a encontrar este teorema eh, con distintas letras, con distintos símbolos, ¿no? Pero ahí tenemos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien. Eh, Se dice o se llama pues este teorema de Pitágoras, pero en realidad, si ustedes también googlean, porque todo está en Google a veces, hay información que nos dice que hay escritos que se descubrieron en lo que era antes India, ¿no? Eh,
que datan, que se conocía este teorema incluso decenas de años antes del nacimiento del propio Pitágoras. Parece que Pitágoras fue el que lo hizo más popular, ¿verdad? Y se agenció de esto, pues seguramente uno de sus viajes, porque en ese tiempo también las personas viajaban, ¿no? En uno de sus viajes a la parte de India, o lo que ahora también se conoce como Pakistán, ¿no? Que eran parte de India antes, luego se separaron. Bien, pero ya quedó el nombre establecido, ¿no? Teorema de Pitágoras. Muy bien. Dicho esto, debemos conocer que para medir ángulos, vamos a utilizar tres sistemas. El sistema sexagesimal, ¿no? Para el sistema sexagesimal, una vuelta entera tiene 360 grados. Vamos a poner acá el sistema sexagesimal. Para el sistema sexagesimal es un sistema que se utiliza para medir ángulos. Una vuelta entera tiene 360 grados sexagesimales. Tenemos otro sistema que es el centesimal, también llamado francés. Para el sistema centesimal, una vuelta entera tiene 400 grados centesimales. Fíjense que en estos dos, el nombre suena igual en nuestro idioma, ¿no? Grados, pero se simboliza distinto. En el sexagesimal, el símbolo es una bolita, una O en la parte superior derecha, como si fuera un exponente, ¿no? Un superíndice. En el sistema centesimal, en cambio, es una letra, en lugar de la bolita o la O, es una letra G, ¿no? Es una letra G. Existe otro sistema, que es el sistema radial, ¿no? Para el sistema radial, una vuelta entera equivale a 2 pi radianes. Se resume así, rad, ¿no? Se resume así, rad. Muy bien. En realidad debo yo decirles de que siempre, o casi siempre, en la mayoría de los conocimientos que más adelante vamos a ver y donde vamos a hacer referencia de ángulos, casi siempre vamos a usar el sistema sexagesimal y en algunos casos el sistema radial, ¿no? Es muy en raras ocasiones que se utiliza el sistema centesimal. Pero bueno, ahí está y sabemos de que existe, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer coincidir estos tres sistemas? Porque en algún momento vamos a tener que convertir de un sistema a otro. Pues con la siguiente ecuación. Al sistema sexagesimal se le conoce con S, al centesimal con C y al radial con R. Entonces S entre 180 grados es igual a C entre 200 grados centesimales y este es igual a R entre pi radianes. Estas son las fracciones equivalentes que nosotros vamos a utilizar para convertir ángulos de un sistema y pasar a otro, pero no las tres fracciones al mismo tiempo. Lo que debemos hacer allí es elegir dos de ellas para tener una ecuación de una ecuación, ¿ya? Y en la ecuación en sí ya podemos despejar el valor que queremos, ¿no? Si queremos S, se despeja S. Si queremos R, se despeja R. Si queremos C, se despeja C. Todo de acuerdo pues a lo que nos estén pidiendo en el cálculo. Muy bien. Vamos a ver un caso de estos, ¿ya? Vamos a ver un caso de estos. Un ratito. Aquí está. Voy a mover un poquito la pizarra. Permítame que les haga un recorte del caso. Ahí está. Por ejemplo acá, miren.
¿no? Si se lee, acá nos dicen convertir, ¿no? Convertir en medidas sexagesimales 3/4 pi radianes, ¿no? O sea, ¿qué nos piden acá? Vamos a llevar todo a sexagesimales. ¿Qué cosa? 3/4 pi radianes. Ese 3/4 pi radianes, obviamente se está midiendo el ángulo en R, ¿verdad? En radianes. Entonces debo yo apuntar ese dato. El valor del ángulo en R en radianes es 3/4 pi radianes. Y la palabra radianes se abrevia así, rad. Ya, para no estar escribiendo. Muy bien. Y nos piden convertir a qué? A sexagesimal. Y como hemos visto recién, sexagesimal se representa por S. Le pongo como signo de interrogación. Si ustedes observan las no ecuaciones, sino las fracciones equivalentes que están ahí arriba, ¿no? Porque son fracciones y si hemos puesto el signo de la igualdad, son equivalentes, y hemos visto ese tema. Entonces, me conviene agrupar para mi ecuación de cálculo, de conversión, el primero, la primera ecuación, o perdón, fracción, y la última, ¿verdad? Entonces, voy a agruparlo acá. Me dice S entre 180 grados sexagesimales es igual a R entre pi radianes. Profesor, ¿y qué pasó con la C? No es que no me conviene utilizar la fracción C entre 200 porque no me están pidiendo en el caso convertir a centesimales. Me están pidiendo convertir a sexagesimales. ¿Ok? Muy bien. A ver, acá en el chat tengo una compañera que me está haciendo una consulta. No puede ingresar, dice, por problemas personales. Ya, no hay problema, ¿no? Cualquier situación de problemas personales o inasistencias, no olviden que tienen que regularizarlo por un correo, ¿ya? Hay que regularizarlo por un correo, no de inmediato, pero no, cualquiera tiene un inconveniente a veces de última hora. Después, ¿no? Después se regulariza. Muy bien, continuamos. Entonces, ya entendemos o ya hemos explicado por qué hemos agrupado S y R. Ahora, debo despejar la variable que queremos. La que queremos es S, ¿no? S. Por lo tanto, voy a despejar S. Despejar, no olviden, en matemática es en una ecuación dejar la variable solita en uno de los miembros de la ecuación. Entonces, S voy a despejar. Esto es igual a R entre pi radianes, ¿no? Multiplicado por 180 grados sexagesimal. Siempre es necesario poner ahí su símbolo representativo. Muy bien, ya hemos despejado. Ahora sí sustituyo los valores que tengo. Yo tengo el valor de R realmente, que es 3/4 pi radianes, ¿no? Dividido entre pi radianes. Multiplicado todo esto por 180 grados sexagesimales. Muevo un poquito la pizarra, minimizo el zoom, ahí está. Entonces aquí podemos simplificar, eliminar, reducir la palabra que ustedes quieran, ¿ya? Pi radianes con pi radianes. Obviamente nos va a quedar en sexagesimales porque justamente a eso queremos convertir. Entonces tengo acá S igual a, quedaría 3/4 por 180 grados sexagesimales. Acá también podemos simplificar. Mitad de 4 es 2, mitad de 180 es 90. Mitad de 2 es 1, mitad de 90 es 45. Muy bien. Entonces muevo un poquito la pizarra también. Y por lo tanto S es igual a 3 por 45. Vamos a multiplicar, ¿no? 3 por 5 es 15, llevo 1. 3 por 4 es 12, más 1 que he llevado 13. Y su bolita porque estamos calculando sexagesimales. Muy bien. Y ahí tenemos el ángulo. Es 135 grados sexagesimales. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo 3/4 pi radianes, ¿no? Que es en el sistema radian, equivale en el sistema sexagesimal a
135 grados sexagesimales. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en la resolución de este caso? Les escucho. Yo no lo entendí muy bien, profe. ¿Qué parte exactamente no has entendido? Sobre cómo resolver esto de sexagesimales, 3/4 de radiales. Pero exactamente cuál de esta parte, a ver, dime. Profe, Sí, los estoy escuchando. de la parte de 2 que está simplificando, profe. Bien, ¿quién estaba consultando para el caso que acabamos de resolver antes que se corte la señal? ¿Nadie? Lo que yo no entendía, profe, de cómo resolver esto. Ya, Ese ejercicio que usted estaba explicando. ya exactamente qué parte no entendías. No me digas que todo. Ya, no, profe, sobre para simplificar de sexagesimales, ya les dejo, profe, por abajo. De esta parte. De esta. Profe, ¿por qué le pone 180 y no 360, profe? Porque la fórmula original era 360 y de C es 400 y de R es 2pi. Y de todas ellas al final se les extrae mitad y quedan así 180, 200 y pi rad. Profe, entonces así toda la ecuación va a ser así, profe, de sexagesimo. No toda ecuación, sino esas son las equivalencias que se utilizan, ¿no? Podemos utilizar las que tienen la vuelta completa, ¿no? O sea, S entre 360, C entre 400, R entre pi radianes, pero vas a tener más números, ¿no? ¿Verdad? Así que esta es la parte más, incluso hay ecuaciones más simplificadas, ¿eh? Pero creo que esta es la más sencilla de entender porque engloba los tres sistemas, pudiendo pasar de uno al otro, ¿no? Para responder al compañero, en esta parte lo que se hace es simplificar los pi radianes con los pi radianes y lo que nos queda simplemente es la fracción 3/4. Como el denominador al momento de simplificar es 1, pues simplemente quedaría 3/4, ¿no? 3/4 que se está multiplicando con 180. Y acá también vuelvo a hacer la simplificación, ¿ok? Y obtendríamos después 135, mitad, mitad, al final queda 45 por 135, ¿ok? Ok, profe. Muy bien. Bien, vamos a continuar. A no ser que haya alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Más adelante, creo que es de acá 3-4 unidades más, vamos a profundizar realmente aún más el tema de ángulos, ¿ya? Exactamente el tema netamente en ángulos sexagesimales. Vamos a ver tipo de ángulos. Yo recién hace un momento les hablé de ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo ortogonal o recto, ¿no? Hay distintos tipos de conocimientos en lo que se refiere a ángulos, ¿ok? Y en ese sentido les pido, si queda un poco de vacío respecto al tema de ángulos, pues un poquito de paciencia, ya llegamos. Pero en este caso estamos conociendo que para medir ángulos tenemos a la mano tres sistemas, ¿no? Los sistemas sexagesimal y radial son los que normalmente se usan, ¿ya? Son los que normalmente se usan. Profe, centesimal, bueno, se deben usar en otras latitudes, pero no he visto una aplicación o un uso real bueno, en los años que estoy abordando esos temas, ¿no? Pero se tienen de referencia. Seguramente en otros países se debe utilizar, no dudo de eso. Muy bien.
Vamos a ver el siguiente caso. Ya, vamos a ver al siguiente caso. Hay que responder a una compañera. Caramba, se quiere ir la señal. Un ratito. Bien, vamos al siguiente caso. Entonces nos dice acá hallar, bueno, más que hallar, ya saben ustedes, debe ser calcular, determinar, ¿verdad? Hallar es, bueno, calcular el valor del ángulo. Ese ángulo se conoce como tita, ya también le llaman teta, ¿no? Para poner variables a los ángulos o a las medidas de los ángulos, por lo general se utilizan letras del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, tita, gamma, epsilon, etcétera. ¿Ya? No, por lo general. No se ponen, casi nunca se pone X y E. X y E se ponen pues para variables de números, ¿no? Pero para ángulos siempre se estila poner las letras del alfabeto griego. Entonces nos dice ahí calcular el valor de tita en el sistema sexagesimal. Y observamos de que tita forma parte de los ángulos internos de un triángulo. No es un triángulo rectángulo, simplemente es un triángulo. Muy bien. Entonces aquí voy a utilizar una propiedad de los triángulos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema, pero es necesario recordarles. En todo triángulo, la suma de sus ángulos internos da 180 grados sexagesimales. Me explico, voy a dibujar acá un triángulo. Ahí está mi triángulo, borro este puntito de acá. Entonces, en triángulo, como pueden notar, hay tres ángulos, ¿verdad? Vamos a poner acá alfa, beta y gamma. Vamos a poner acá. Entonces, la suma de los tres, de la medida de los tres ángulos internos, siempre, ojo, esto siempre debe dar 180 grados sexagesimales. Siempre pasa eso. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar esa propiedad, ¿ya?, para calcular lo que nos están pidiendo. En el triángulo en cuestión, que es acá, nos están diciendo que la medida del ángulo es pi quintos radianes más el otro ángulo que es tita más el otro ángulo que es 80 grados g, peso g centesimales. Y esto debe ser igual a 180 grados sexagesimales por la propiedad que acabo de hacerles mención. Muy bien. Acá tenemos un cierto detalle, ¿verdad? No puedo yo sumar valores de ángulos que estén en distintas magnitudes. Deben necesariamente estar en magnitudes iguales. Entonces, fíjense, tenemos el valor de un ángulo que está en R, que es igual a pi quintos radianes. Tengo un valor del ángulo que está en C, que es 80 grados centesimales. Esos valores debemos convertir a sexagesimales. ¿Por qué, profe? Porque justamente en el cálculo nos están pidiendo que debe estar en sexagesimales. Muy bien. Entonces, si es así, voy a utilizar para el caso de R esta parte de las ecuaciones que nosotros hemos puesto, ¿no? S entre 180 igual a R entre pi radianes. Y para el caso de C es S entre 180 igual a C entre 200 grados centesimales, ¿no? 200 grados centesimales. Como en ambos casos deseo calcular el valor de S, despejo S. S es igual a R entre pi radianes multiplicado por 180 grados sexagesimales. Y acá va a ser S igual a C entre 200 grados centesimales multiplicado por 180 grados sexagesimales. Recuerden que ese 180 que está
que estás dividiendo va a pasar a multiplicar. Ahora sustituyo los valores de los ángulos. R, que es igual a pi quintos radianes, pi quintos rad, todo esto dividido entre pi radianes por 180 grados. Y acá C, que es igual a 80 grados centesimales, entre 200 grados centesimales, multiplicado por 180 grados sexagesimales. Muy bien, les invito entonces a ustedes, a modo de participar para que no me duerman, calcular el resultado de S en los dos casos. Y para aquellos que de repente tienen inconvenientes en su conectividad, les voy a compartir por nuestro chat la captura de lo que debemos desarrollar ahora. Una vez que lo desarrolla, comparta su resultado también en el chat. ¿Ya? De esa manera hace notar que estamos participando. Les voy a dar 5 minutos para que calculen el valor de S, tanto de radianes a S o de centesimal a S. Vamos a hacerlo. Ustedes pueden. Vamos a proceder a desarrollar cada uno de los casos, ¿no? Entonces, donde has tenido dudas, ahí vamos a aclarar, ¿ya? Vamos al primero. Entonces acá tenemos S igual a, como han podido seguir el caso anterior, pi radianes y pi radianes lo podemos eliminar, ¿correcto? ¿Sí? Pi con pi también lo podemos eliminar, ¿no? O sea, rad con rad, pi con pi. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 180 grados dividido entre 5, ¿no? Y 180 dividido entre 5 creo que es 36, ¿verdad? 5 por 6, 30, 5 por 3, 15, 18, 36. En el centesimal tenemos, se va G con G, un 0 con otro 0, un 0 con otro 0. Mitad de 2 es 1, mitad de 18 es 9. Por lo tanto, acá voy a tener S igual a 9 por 8 es 72. 72 grados sexagesimales, ¿no? Hasta ahí, si tuvieran alguna consulta. Muy bien. No, es que no termina el caso ahí, no termina ahí, el caso no termina en calcular S de sexagesimal, de R a S, de C a S, no. Recuerden, ¿cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado gracias a esta ecuación, ¿correcto? Para poder determinar el valor de tita. Entonces, pues, vamos a sustituir los valores que ya tenemos, ¿no? Pues inicialmente estaba así, pi quintos radianes más el valor de tita más 80G es igual a 180 grados sexagesimales. Ya conocemos nosotros el valor de pi quintos radianes, ¿no? Que era igual a 36 grados sexagesimales, más el valor de tita, y 80 es 72 grados sexagesimales, es igual a 180. Entonces fíjense, aquí terminamos obteniendo una ecuación de primer grado, donde la variable es justamente el valor del ángulo que queremos calcular, tita. A ver, ustedes calculen por favor acá el valor del ángulo tita. ¿Qué pasó acá? Ahí está, de tita en esta ecuación, a modo de practicar la ecuación de primer grado. Compartan su resultado en el chat. Debo agradecerles por su participación. Demuestra ahí el esfuerzo y el compromiso que están haciendo. Retornamos a nuestro triángulo original. Ya conocemos entonces que los ángulos se pueden medir en tres sistemas. Con el sistema con el cual de aquí para adelante vamos a quedarnos es en el de sexagesimal, ¿ok? Todas las referencias a ángulos que vamos a hacer para el tema de razones trigonométricas van a estar en función de los sexagesimales, salvo algunas excepciones en donde pues busquemos aplicar conversiones, ¿no? Bien, hemos dicho que en todo triángulo rectángulo existen tres lados. El lado más grande se conoce como hipotenusa y los otros dos lados más pequeños se conocerán pues como catetos. Bien, hasta ahí creo que hemos entendido. Debo explicarles que de dónde viene la palabra razón.
En realidad nosotros vamos a ver son razones trigonométricas, ¿no? Pero ¿qué es una razón en matemática? En matemática una razón es una comparación de dos números, ¿sí? Esa comparación se puede dar o con una resta o con una división, llamando a la resta razón aritmética y a la división razón geométrica. Temas que por supuesto vamos a ver, hay un capítulo de esto, ¿ya? Entonces una razón en matemática es una comparación. Esa comparación puede ser por diferencia, que es la razón aritmética, como también por división, que es la razón geométrica. Y nos vamos a fijar en esta última, en la razón geométrica. Fíjense que la razón geométrica es una comparación entre dos cantidades mediante una división, o sea, mediante una fracción, ¿cierto? Entonces, debemos también conocer qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo, para hacerlo más digerible. Entonces, cuando nosotros hablamos de razón trigonométrica, estamos comparando los lados de un triángulo rectángulo mediante una división, teniendo en cuenta el ángulo. ¿Sí? Teniendo en cuenta el ángulo. Vuelvo a traer acá a mi triángulo rectángulo. Inteligencia artificial. No, acá me falla la inteligencia artificial. Vamos otra vez. A ver. Ahora sí, muy bien. Entonces, vamos a representarlo al triángulo. Como tiene tres lados, en geometría lo que se estila es en cada esquina poner una letra mayúscula. Entonces vamos a poner acá la letra A, la letra B y la letra C. No es porque así tiene que ser en ese orden, ¿eh? Ustedes pueden poner el orden que ustedes deseen, pero se estila nombrar cada punto, cada esquina de un triángulo o de cada vértice de una figura geométrica por una letra mayúscula. Muy bien, dicho esto, podemos identificar que tenemos un ángulo de 90 grados, por eso se llama rectángulo, porque este es 90 grados. ¿Ya? Profe, ¿cuál? Cuando ven ustedes este cuadradito significa 90 grados. Y los otros ángulos serán considerados ángulos agudos, que le voy a llamar acá alfa, acá le voy a llamar beta. ¿Por qué son considerados ángulos agudos? Porque miden menos de 90 grados y la suma de esos dos va a dar 90. Muy bien. Entonces vamos a efectuar las razones trigonométricas, que dependiendo de la perspectiva de nuestro ángulo. Entonces al lado A mayúscula se le opone el lado A minúscula. Al vértice B mayúscula se le opone el lado B minúscula. Y al vértice C mayúscula se le va a oponer el lado C minúscula. De tal manera que el lado C quedaría como la hipotenusa, el lado A quedaría como el cateto, igual que el lado B, también el cateto. ¿Ok? Ahora, imagínese usted que es una persona, ¿no?, que está parado por acá y sus ojos están mirando desde esa perspectiva, desde la perspectiva del ángulo A. Para usted, para esa perspectiva del ángulo A, hay un lado que está opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Es el lado A. Para el ángulo alfa, entonces, el lado opuesto viene a ser justamente su cateto opuesto. Y el lado que está pegado a él es el cateto adyacente. Ahora, si usted se pararía por acá y sus ojos se posan bajo la perspectiva pues del ángulo beta, para el ángulo beta su cateto opuesto viene a ser el lado B, ¿correcto? Y su cateto adyacente vendría a ser el lado, ¿qué lado? El lado A. Muy bien, hecho esa aclaración, vamos a copiar acá. Vamos a llamar que son fórmulas de las 6 razones trigonométricas que existen. Existen la razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente, la razón secante y la razón
Vamos a ver. Y la razón cosecante. Muy bien. ¿A qué es igual a razón seno? La razón seno es una fracción. Profe, ¿por qué es una fracción? Ya hemos explicado, porque en realidad es una comparación. Es una fracción. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto lo estoy poniendo como CO y la hipotenusa como H. ¿A qué es igual la razón coseno? Al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿A qué es igual la razón tangente? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Una vez que nosotros tengamos las tres primeras razones trigonométricas, podemos tener las tres últimas. Verán por qué. La razón cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La razón secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la razón cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Fíjense que lo inverso del tangente es el cotangente. Lo inverso del coseno es el secante. Y lo inverso del seno es el cosecante. ¿Ok? Estas razones trigonométricas deberían pasar a formar parte de tu carrusel de fórmulas. Ya que de repente, si es la primera vez que ustedes están viendo el tema, ¿no? Si es la primera vez que ustedes están conociendo este tema, para generar pues un poquito más de fijación en nuestro cerebrito, ¿no? Y de ahí, de tanto en tanto, ir resolviendo, ya va quedando. Muy bien. Ahora, en este triángulo en particular que nosotros estamos dibujando, ¿no? En este triángulo en particular, vamos entonces a determinar las razones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a ello. Voy a poner acá razones trigonométricas RT del ángulo alfa. RT, razones trigonométricas del ángulo alfa. Fíjense, ustedes van a ser la personita en rojito. Están viendo desde esa perspectiva. Entonces, la razón seno se abrevia así, sen, y luego se pone el ángulo alfa. ¿Ya? ¿A qué es igual la razón seno? Cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto en este triángulo del ángulo alfa? Pues pueden ver que es el lado A, ¿verdad? Entre la hipotenusa, que en este caso es el lado C. ¿Correcto? Muevo otra vez. Muevo otra vez. Ahí está. Coseno. Se abrevia así. Cos. Perdón. Coseno del ángulo alfa. Alfa. Igual. ¿A qué es igual? Cateto adyacente. Que para el ángulo alfa, en este triángulo, su cateto adyacente es B. Entre la hipotenusa, que es C. Seguimos. Un poquito. Tangente. La tangente, sí hay varias formas de abreviarlo. Yo voy a utilizar esto, TG. Pero también lo van a encontrar como TAN o como TAG, ¿no? Cualquiera de estos está correcto. Tangente de alfa es igual, ahí me dice cateto opuesto, que viene a ser el lado A, entre el cateto adyacente, que viene a ser el lado C. Perdón, el lado B. Perdón, vamos a borrar acá. Entre el lado B. Muy bien. Ahora vamos, ¿qué falta? La cotangente, que le voy a abreviar así, como cot. En algunos libros es CTG, cualquiera de ellos, ¿ya? Cotangente de alfa es cateto adyacente, que es B, entre cateto opuesto. Secante, que se abrevia como sec de alfa. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, cosecante de alfa, que le voy a abreviar como CSC, que es igual a hipotenusa entre el cateto opuesto. Y ahí hemos determinado entonces las razones trigonométricas del ángulo alfa en ese triángulo en particular. No significa que siempre el seno del ángulo alfa va a ser igual al lado A entre el lado C. De repente ustedes ven otro triángulo en el que justamente el lado A viene a ser la hipotenusa y el lado C viene a ser un cateto.
¿Por qué, profe? Porque así le han puesto el nombre de sus vértices. Por eso es importante de que usted solamente nos enfoquemos en estos. Acá vamos a dibujar, en estas fórmulas, ¿correcto? Estas deben ser las fórmulas que usted debe memorizarse. Y si tenemos problemas con la memoria, pues les invito a apuntar en nuestro carrusel de fórmulas, ¿ya? Entonces las razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo son 6, ¿ok? Y ahí hemos visto las formas y cómo se abrevia también. Mucho va a depender el cateto opuesto de dónde esté ubicado, porque para un ángulo puede ser el cateto opuesto un lado, pero para el otro ángulo va a ser su cateto adyacente, va a cambiar. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, continuamos entonces. Al igual que en nuestra historia del Perú, hemos tenido personajes en nuestra historia notables, ¿no? Tienen que notarse de los 20 y tantos millones de peruanos, ¿no? Hemos tenido personajes notables, ¿ok? Igual, por ejemplo, en el campo militar tenemos héroes, ¿no? De distintos conflictos que hemos tenido, tenemos héroes. En el campo científico también tenemos héroes, ¿no? Por ejemplo, Carrión, que se inmoló por la ciencia. En el campo literario también tenemos pues personajes notables que han sido premios Nobel. Estoy hablando, por ejemplo, de Vargas Llosa, ¿no? Entonces hay peruanos que tienen algo particular y especial, representativo de los 20 y tantos millones que nosotros, los demás peruanos, somos. No significa que no somos importantes, pero hay otros que destacan pues en ciertas áreas. Muy bien, al igual que extrayendo esto al tema de los triángulos, existen de todos los triángulos que podemos formar, dentro de todos los triángulos rectángulos que podamos tener, cierta cantidad de triángulos notables. Y acá estamos viendo el triángulo de 30-60, el triángulo de 37-53, el triángulo de 45-45. Estos tres primeros que he nombrado son clásicos en los estudios de secundaria, son los que casi siempre se ven. Pero existen otros, ¿no? Como el de 16-74, el de 8-82, el de 15-75, el de 37 medios, el de 53 medios y el de 15-75, pero con su proyección ortogonal desde el vértice del ángulo recto. Profe, hasta acá más María, tranquilo. No te pido que te memorices, ojo, no te pido que te memorices estos triángulos, para nada. Simplemente tener a la mano esta tabla donde están todas las razones trigonométricas de esos ángulos. Y como esos ángulos pertenecen a los triángulos notables, entonces esos ángulos son ángulos notables. ¿Ok? Entonces, pero voy a memorizarme todo. No, no te estoy pidiendo que te memorices. Simplemente esta tablita va a ir a formar parte de nuestro carrusel de formularios. ¿Ok? Va a formar parte de nuestro carrusel de formularios. Muy bien. Estoy pegando esta tablita en nuestro chat del Teams. Si hay un compañero que sea amable, por favor, que lo pueda reenviar a nuestro grupo de WhatsApp, porque tengo el inconveniente que WhatsApp, mientras estoy transmitiendo la señal en Teams, no puedo enviar mensajes, sobre todo archivos adjuntos. Tardan bastante en ir. Se consume bastante el ancho de banda. Entonces, si alguien por favor tiene a bien ahí compartir con sus compañeros esa imagen, ¿ya? ¿Qué es esa imagen? Ahí están las 6 razones trigonométricas de todos los ángulos notables. ¿Y qué son los ángulos notables? Son los ángulos que pertenecen pues a los triángulos notables, ¿ya? Ahí está la compañera Yajaira, ha compartido la imagen
Gracias, Yajaira. Entonces, muy bien. Hay distintos tipos de casos, ¿ya? Hay distintos tipos de, les digo, hay distintos tipos de casos, distintos tipos de ejercicios que se pueden presentar en ese tema, ¿ya? Me voy a enfocar en unos casos apuntando a sus evaluaciones que van a tener. O sea, de todo el universo de casos que podemos tener en el tema de de trigonometría, voy a enfocarme en casos en particular que sé que son parecidos a los casos que van a venir en sus evaluaciones. Me refiero a los de los ejercicios que están planteados acá en el libro de trabajo, o si ustedes revisan en los ejercicios de autoestudio, ¿no? O hay otro material adicional, o si ustedes googlean por ahí ejercicios de trigonometría y van a encontrar un sinnúmero de casos, distintos tipos, donde hay ángulo, donde no hay ángulo, donde calculas con pitado, donde no calculas con pitado. De todo ese universo estoy filtrando los que sé van a venir parecidos, ¿ya? Parecidos en los ejercicios o en las evaluaciones. ¿Ok? En las evaluaciones. Muy bien, atentos a esto. Vamos al primer caso. Déjenme hacer un recorte. Porque si quisiéramos ver todos los casos, obviamente nos tomaría buen tiempo, ¿no? Nos tomaría buen tiempo. Por lo menos un mes, ¿no? Tratar de entender cada caso en particular, donde hay lados, donde aplico Pitágoras, donde solamente necesito el valor del ángulo, etcétera, etcétera. Vamos a ir explicando según nuestra necesidad. Nuestra necesidad es que en nuestra evaluación no tengamos ningún inconveniente. Muy bien. Primer caso de este apartado del tema. Acá nos dice ABCD, miren, fíjense, todo en mayúscula, ¿no? ABCD es un rectángulo. Es un rectángulo cuyos lados miden 60 mm. Recuerden, mm es milímetros, no es una marca de chocolate, ¿ya? Ahí siempre no es falta y 15 le ocurre. Cuyos lados son 60 milímetros y 40 milímetros. Hallar el valor de la expresión E, que es tangente de alfa más tangente de tita menos tangente de phi, así se llama ese ángulo, menos tangente de omega. Muy bien, esas son las letras griegas, ¿ya? Si ustedes googlean por ahí letras griegas, van a encontrarse con estos señores. Primero, ¿qué es un rectángulo? Es una figura geométrica, ¿cierto? Cerrada, muy bien, es cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? Si los dos tienen 4 lados, ¿alguien podría decirme cuál es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? Los dos tienen 4 lados, pero debe haber alguna diferencia. ¿Cuál es? Que el cuadrado tiene sus lados iguales. Muy bien. Jonathan tiene razón. En un cuadrado, los 4 lados son iguales. En cambio, en un rectángulo no. Hay un lado que es más grande que el otro, ¿correcto? Hay un lado que es más grande que el otro. Y ahí justamente nos están dando esa medida, ¿no? Nos están diciendo que el lado más grande mide 60 milímetros. Y el lado más pequeño mide 40. Y en el dibujo es fácil notar cuál es el lado más grande y cuál es el lado más pequeño. Es muy fácil notar, ¿verdad? Entonces, con ese dato vamos a empezar. Aquí en la figura. ¿Ya? Fíjense. Aquí en la figura. Entonces, si hasta aquí este lado mide 30, y como yo sé que todo mide 60, ¿no? Todo mide 60. Entonces, ¿cuánto me dirá este pedacito de acá que falta? 30, profe. 30. ¿Cómo llega ese resultado el compañero? Deduciendo simplemente, ¿verdad? Y simplemente, si todo mide 60 y este pedazo de acá mide 30, el otro que resta, pues por lógica medirá 30, para que dé que 30 más 30 es 60.
Muy bien. Vamos entonces a este lado. El lado BC, o sea, todo este lado de acá, por dato sé que mide 40. ¿Correcto? Mide 40. Profe, ¿dónde está eso? Eso está en el dato inicial. Ahí está, mide 40. Muy bien. Si hasta acá mide 20 y este de acá mide 10, ¿cuánto medirá este pedacito que falta? 30, profe. También mide 30. Muy bien, nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Si este mide 20 y todo este lado, por datos, sabemos que mide 40, ¿cuánto medirá este pedacito que falta? 20, profe. 20, muy bien, excelente. Ahora, voy a completar unas figuras, unas líneas para que nos ayude al cálculo. En el triángulo donde está el ángulo θ, ¿ya? Donde está el ángulo θ, voy a proyectar desde este vértice una proyección ortogonal. Tranquilos, no se confundan. Entonces esto es 90. De tal manera que este lado, como va desde aquí hasta acá, va a medir ¿cuánto? 40, ¿verdad? 40 mide, ¿cierto? Muy bien. Voy a proyectar desde este vértice también lo mismo. O sea, lo que estoy haciendo son líneas paralelas a la altura. Disculpen el pulso. Muy bien. Y este de acá también va a medir 40. Carambas, no es con negro, es con azul. También va a medir 40. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿para qué hacemos eso? Porque para determinar la tangente, recuerden, para determinar la tangente de un ángulo, se necesita el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tengan en cuenta eso. ¿Ya? Entonces me conviene dar las medidas a todos los lados, a todos los pedacitos. ¿Ya? Por ejemplo acá, ¿no? Sabemos que esto mide 30. ¿Correcto? Sabemos que mide 30. Muy bien. Sabemos que este de acá mide 20. ¿No? Entonces, ¿cuánto medirá este pedacito de acá? Miren arriba. Esto mide 30. Profe. Correcto, mide 10. Muy bien. 10. ¿Cuánto medirá este pedacito de acá? 20, profe. 20. 20. Muy bien. Qué inteligencia. Nunca tuve una tal cantidad de inteligentes en mi clase, ¿no? Importante destacar eso. ¿Cuánto medirá este pedacito de acá? ¿Cuánto mide este pedazo de acá? Miren abajo. 20, profe. Miren abajo. 20, profe. ¿Cuánto mide este? Esto mide 10, ¿verdad? 10. Sí, Por lo profe. tanto, esto medirá 20. 20. Muy bien. Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Recuerda, necesitamos esto. Y te voy a ayudar con uno de los ángulos. Elijan ustedes una de las razones. De las 4, elijan una para ayudarles. Elijan una. De cualquiera de los ángulos. De alfa, tita, de phi o de omega. Les ayudo con uno. Elijan uno de los ángulos. Alfa, profe. Bueno, van a elegir más fácil. Ya no hay problema. Entonces, si yo quiero determinar la tangente de alfa, me sitúo donde está el ángulo alfa. Aquí está mi ángulo alfa, ¿cierto? Caramba, me está fallando hasta el mouse, hombre. Y entonces de este ángulo alfa, ¿cuál es su cateto opuesto? ¿Cuánto mide su cateto opuesto? 20. 20, ¿verdad? Ese dato necesito. 20, porque el cateto opuesto es el dato. ¿Cuánto mide su cateto adyacente? 40. 40, muy bien. Ahora simplifico. 0 con 0, mitad, mitad. Y al final obtengo que la tangente de alfa es igual a 1 medio.
un medio. ¿Ya? Entonces, de igual forma, acá en este gráfico que acabamos de construir, voy a hacer un zoom y le voy a hacer un recorte también para compartirles en el chat. ¿Ya? Les voy a compartir en el chat. Ahí está. Para que ustedes también logren determinar, porque ahí está fácil ya, ¿no? Logren determinar el valor de las otras razones trigonométricas. Entonces, les dejo a ustedes que me determinen la razón de lo que falta, lo que me piden. Falta ahí tangente de θ, tangente de phi y tangente de omega. Les voy a dar 5 minutos. Se les agradece también su participación. Muy bien, han estado muchos activos. Vamos entonces. Era cuestión de observar entonces acá en los triángulos que hemos formado, ¿no? Por ejemplo, el ángulo θ lo tenemos acá. Déjenme hacer un zoom. Entonces su cateto opuesto, como puedes observar, es 40, ¿verdad? Y su cateto adyacente es 10. Esto simplificando quedaría como tangente de θ, y déjenme ponerlo acá ya directamente. ¿Dónde está mi lapicero? Acá está. El valor de 4, ¿cierto? Tangente de θ es igual a 4. Tangente de phi, el ángulo phi está acá. Claramente observamos que su cateto opuesto es 40 y su cateto adyacente es 20. 40 entre 20 es 2, ¿no? Ahí ve, compañeros, que han coincidido. Este es el ángulo phi, 2. Y de omega, acá vamos a ver a omega, que es el más pequeñito de todos. Su cateto opuesto es 20 y su cateto adyacente es 10. 20 entre 10 también es 2, ¿verdad? También es 2. Muy bien, pero no terminaba ahí la cosa. Había que calcular la operación que nos estaban pidiendo, ¿cierto? La operación en sí, la que nos pedían, era el cálculo del valor de la expresión E, que era igual a tangente de alfa. Aquí está, por los que no logran encontrarlo. Tangente de alfa, que es 1 medio, más tangente de θ, que es 4, menos tangente de phi, que es 2, menos tangente de omega, que es 2. Yo confío que ustedes saben resolver fracciones. Al final esto le va a salir 1 medio, ¿sí? El resultado de esto es 1 medio. ¿Cómo hemos llegado a ese resultado? Pues utilizando la razón trigonométrica tangente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuamos entonces. Continuamos. Vamos entonces acá. Un momento. Bien, continuamos. Muevo por acá. Ahí está. Siguiente caso. Miren, acá nos piden, dicen, calcular, ¿no? CTG, o sea, cotangente, ¿no? ¿De qué? Cotangente de θ, ¿verdad? Cotangente de θ, ¿no? Entonces, ustedes ven la figura ahí, ¿verdad? Y les consulto, ¿cuántos triángulos observan ustedes ahí? Hay 2, profe. Seguro. 1, profe. Checa bien. 3, profe. 3, profe. 3, dice el compañero. A ver, ustedes observen, miren, chequen. ¿Cuántos triángulos observan ahí? Echen el ojo ahí, miren bien. Parece pregunta psicotécnica, ¿verdad? Los que han tenido parientes o de repente ustedes han postulado algunas fuero policial o militar, se han dado cuenta que hay preguntas así. ¿Cuántos triángulos observan ahí? 3, solo 2. Solo. 2.
Son tres, profe. Son tres. Son tres. Son tres en realidad, ¿verdad? Son tres. Y para ubicarlos mejor, Un litro y uno per. claro, hay un grandote que es el más grande, ¿no? Y dentro de él podemos diferenciar dos más, un mediano y un pequeño. Entonces, para no hablar pues que ahí está, que esto sí, vamos a representar al triángulo grandote con sus vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Y acá en este punto lo voy a llamar el vértice H. Entonces, tenemos un triángulo grandote, que es el triángulo, ¿no?, ABC. Ahora, dependiendo de nuestro caso, ¿no?, observen el triángulo BHC. En el triángulo BHC es donde se encuentra también el ángulo θ, ¿correcto? Si quisiera determinar en el triángulo BHC el cotangente de θ, voy a acercarlo acá con un zoom. El cotangente de θ, si quisiera determinarlo, es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente ahí? 5x menos 3. Correcto. 5x menos 3. Entre su cateto opuesto. ¿Cuál es su cateto opuesto allí? X más 3. X más 3. Muy bien. Aquí terminaría el caso si es que tuviésemos el valor de X, ¿verdad? Aquí fácilmente ya podríamos dar por concluir el caso si tuviésemos el valor de X. Pero no tenemos el valor de X. Entonces debemos fijarnos en otro triangulito. Ahora les invito a observar el triángulo más pequeño. El triángulo AHB. En el triángulo AHB encontramos un ángulo notable, que es el de 45 grados. En ese triángulo tengo dos valores, los dos catetos, el cateto opuesto y su cateto adyacente. No tengo el valor de la hipotenusa, por lo tanto, no debo utilizar para ese ángulo una razón trigonométrica que utilice hipotenusa, no. Debo utilizar razones trigonométricas que utilicen catetos ya sea adyacentes o catetos opuestos. Pregunto, ¿cuáles son las razones trigonométricas que utilizan catetos y no utilizan hipotenusa? Chequen ustedes el cuadro que les he compartido. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que utilizan catetos? A ver ese avión. Vamos, ¿cuáles son las razones trigonométricas que utilizan catetos y no hipotenusa? Tangente, profe. Muy bien. José me dice tangente y también la cotangente. ¿Correcto? Entonces, en este triángulo voy a utilizar la tangente de 45 grados, que es igual a su cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto en este triángulo? Pues fíjense, es el lado 2x más 1 entre el cateto adyacente, que justamente es x más 3. Hasta ahí no llegaría a casi nada, si es que ya en la tabla ustedes pueden ver cuál es el valor de tangente de 45 grados, ya que 45 grados es un ángulo notable. Chequen por favor su tabla y compártanme cuál es el valor de tangente de 45 grados. Uno sobre uno, profe.
1 entre 1. Muy bien. ¿Y cuánto es 1 entre 1? 1. Muy bien, entonces acá digo 1, o sea, la tangente de 45 es 1. Profe, ¿de dónde está sacando ese dato? Ese está en la tabla. No hay mucho misterio ahí. 1 es igual a 2x más 1 entre x más 3. Por ecuación sabemos que toda esta expresión x más 3 va a pasar, lo que está dividiendo, pasa que a multiplicar, ¿verdad? Por 1, o sea, va a ser lo mismo. X más 3 igual a 2x más 1. Y fíjense, hemos llegado a una ecuación de primer grado. Por favor, determinen ustedes el valor de x. Les doy un minuto. Entonces, el resultado de x acá es 2. Muy bien. Ojo, recuerden, este tema de ecuaciones ya es un tema desarrollado. Es 2. Pero el caso no termina sabiendo el valor de x, sino acá. Yo les decía al inicio, ¿verdad? Conociendo el valor de x, ya podríamos saber el valor de lo que nos están pidiendo, del cotangente. Ya sabemos el valor de x. Entonces lo que queda es sustituir el valor de x acá en la razón trigonométrica. 5 por 2 menos 3. 2 más 3. ¿No? Vamos acá. 5 por 2. Caramba, a veces la inteligencia artificial falla. 5 por 2 es 10. Menos 3. Entre 2 más 3. Acá sería un error que ustedes hagan esto, pues no. Solamente se hace esas simplificaciones cuando hay multiplicación. ¿Ya? Entonces acá tenemos 10 menos 3 es 7. El resultado entonces 7 quintos. Si quisiéramos en decimal sería 1,4, ¿verdad? 1,4. Y fíjense, hemos llegado a este resultado. Utilizando una razón trigonométrica de un ángulo notable, ¿no? ¿Por qué se llama ángulo notable? Ya saben, porque pertenecen a los triángulos notables. ¿Alguna pregunta?